salida. Y a nosotros como madre, mira, yo tengo mes y medio de que salí de mi casa. Estamos en la lucha, exigiendo la cancelación de Barro Blanco. ¿Por qué lo estamos exigiendo? Este gobierno aceptó una mesa de diálogo con la comunidad, con la autoridad. Cuando se aceptó esa mesa de diálogo se firmó un acuerdo. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Bueno, esta mesa no era para negociar, sino buscar la incompatibilidad del proyecto Barro Blanco con la comunidad indígena. Se mostró en la mesa. Hay un documento donde sustenta legalmente, técnicamente, socialmente, culturalmente que ese proyecto no es factible para la comunidad. Ya esto se mostró en la mesa y con eso hemos pedido al gobierno nacional que cancele ese proyecto. No hay otra salida, porque ese proyecto ha sido impuesto, inconsulto, procedimientos ilegales. Entonces, para nosotros, como pueblo Nove, llegar a negociar ese procedimiento ilegal, estaríamos cayendo en una corrupción. Entonces, hemos solicitado a este gobierno asente un precedente en esta nación, porque esta no es la primera empresa. ¿Cuánta historia mal hay de tanta empresa aquí en Panamá? Lamentablemente no todos estamos dispuestos a abandonar nuestra casa, ir en las calles a reclamar un derecho, que es un derecho ciudadano, un derecho humano de todo indígena y no indígena. Pero no todos estamos dispuestos. Y algunos que se disponen, van como lo hemos hecho nosotros, los afectados directos, nos vemos involucrados en este problema que ya ven lo que pasó el pasado sábado. El gobierno ha dicho que nosotros llevamos los niños en las calles. No, tenemos más de semana en las calles y los niños se quedan en casa. Pero ellos llegaron de visita ahí, se encontraron. Y los policías, da vergüenza, 2 o 3 policías esposando a un niño. 5 policías cayéndole a una persona. 6 policías cayéndole a una niña, fue la que fracturaron a la niña. Entonces, esto es cuando se llega a esa violencia. La violencia no es de nuestra parte, la violencia es de parte del gobierno que manda a los policías a hacer estas cosas. Mire, algo interesante, ahora que planteé esto, vamos a decir, semanas pasadas, hace 15, 20 días, habían unos chicos del Instituto Nacional enmascarados haciendo lo que les daba la gana en plena calle en la capital y no apareció un solo policía, ni nadie podía controlar a esa gente. No, ni los tocaron, no hubo nadie. Y prendieron a un profesor que casi está entre la vida y la muerte y a una hija también. Entonces, ¿qué clase de país vivimos donde hay unos que son considerados y otros son maltratados? ¿Cómo es? Raúl, pero allá, a pesar del vandalismo y la agresión física violenta que sufrió el docente y también instalaciones y equipo porque había un carro que lo desbarataban a piedra, allá la policía no actuó, ojo con eso, no actuó. Ahora bien, no actuó tal vez porque no es el mecanismo, no es el procedimiento, porque debía ser la policía de menores, porque debían tener una orden expresa de actuar. Pero pregunto, ¿quién les dio la orden expresa para que actuaran acá, para actuar de esa manera con la población indígena? Y a propósito de eso, especialmente para los letrados en el aspecto legal, y para que los ciudadanos de este país, de nuestra provincia, se enteren más o menos de una breve cronología, una breve reseña que vamos a hacer de lo que ha ocurrido ahora con la moratoria que va a propósito de lo que dice la compañera Wenny. ¿Qué ha pasado? Hay como especie de una justicia selectiva o una investigación selectiva que no se puede negar. He aquí lo siguiente. A raíz de lo sucedido, exigimos que la Corte Suprema de Justicia decida, dentro de los términos a los que está obligada por ley, el recurso de amparo interpuesto por la empresa Royal Capital Corp en contra de la resolución del Ministerio de Ambiente que suspende provisionalmente las concesiones de uso de agua para proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí. El amparo presentado por la empresa busca que mientras la coordinadora presenta argumentos y mecanismos en defensa del derecho del agua y dirigirlo a la cancelación del proyecto hidroeléctrico en mesa de trabajo que actualmente desarrolla con distintas entidades del Estado. El proyecto siga avanzando y se convierta en un daño hecho, como presentan tanto gobiernos como la empresa privada y en el caso de Barro Blanco. Es decir, que en Barro Blanco sucedió lo mismo y a tiempo dijeron que no, ahora dicen que está muy avanzado y por eso no pueden. Ahora en el caso de Chiriquí vienen con lo mismo. Los hechos. Esa empresa, Royal Capital, presentó un recurso de amparo de garantía constitucional ante la Corte Suprema en contra de la resolución del Ministerio de Ambiente. Lo hizo en el 2015.
¿ok? De la denuncia número 1, en la Corte parece trabajar a distintas velocidades en casos idénticos, frente a un amparo presentado a favor de los derechos de la población Nove Buglé, opuesta a la construcción del proyecto hidroeléctrico Bajo Blanco, presentado por CIAM. En el mes de febrero no le han dicho absolutamente nada, señores. Igual damos por sufrido una serie de acciones legales que realizan en interés de las comunidades. O sea que un amparo lo resuelven en 8 días, solicitud de la empresa, y uno que tiene más de 5 meses de Barro Blanco, la Corte Suprema no se ha pronunciado. Para dar un ejemplo en materia del amparo, hace unos años escuchamos de unos chicos que tuvieron un problema en el San Agustín, que trajeron unas notas, ¿no? Sí, de hecho, ¿recuerdan? Sí. ¿Qué resulta? El Colegio San Agustín decidió expulsar a esos chicos de ahí. La familia, que contaban con recursos, de chicos que entraron a la red y hicieron los cambios de las calificaciones, se opusieron a la posición del ministerio de expulsarlo del colegio. Por supuesto, la familia presentó un amparo de inmediato. Y adivinen cuánto resolvieron, presentaron esa condición, y el colegio, y ordenaron que entraran los chicos nuevamente al colegio del Ministerio de Educación. El Colegio San Agustín presentó un amparo, y adivinen qué tiempo lo resolvieron: 3 días. Es interesante la justicia aquí en Panamá. En cambio, licenciado, el mismo recurso presentado a favor de los intereses de las empresas hidroeléctricas se resuelve en 8 días, y lo de los indígenas no se ha resuelto aún. El problema, la desigualdad evidente en la aplicación de las leyes. El amparo a favor de intereses económicos se admiten y se suspenden la ejecución de la resolución sobre el amparo a favor de comunidades, y no hay pronunciamiento alguno, y la desprotección es permanente. Exigimos, por lo tanto, en lo inmediato que la Corte se pronuncie dentro de un plazo que la ley obliga, en general, que acabe con la discriminación y los privilegios para algunos en el Poder Judicial, que yo no sé qué explicación tienen al respecto. El Ministerio del Ambiente emitió la resolución DM-0217 de este año, mediante la cual se suspende de manera provisional las concesiones de uso de agua para proyectos hidroeléctricos en la cuenca 102, 106, 108, que no hubieran iniciado y usar el agua o no hubieran empezado a construirse. Mediante la resolución se abre un periodo de evaluación de tales proyectos. En ese sentido, la coordinadora bugabeña contra las hidroeléctricas, a través de la presión en las calles, logró la instalación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Ambiente que busca incidir en esa evaluación. En la mesa estamos presentando argumentos y mecanismos para lograr la cancelación de proyectos hidroeléctricos que afectan la salud de los ríos y el suministro de agua para la producción de alimentos y el consumo humano, y que satisfaga el derecho a la población al agua, a la alimentación, a la salud, al ambiente sano y a la vida digna. No nos oponemos a su admisión, toda vez que el Código Judicial ordena al tribunal que se dirija demanda admitida sin demora, y si estuviera debidamente formulada y no fuere manifiestamente improcedente. En el aspecto legal, entonces, procesalmente, ambos recursos debieron admitirse. Sobre ambos, la Corte debe pronunciarse, denegando o concediendo el amparo de acuerdo al contenido de ambas acciones dentro de los plazos establecidos en la ley procesal. Menos de una semana. Estamos esperando. Aquí hay una condición que pareciera que existen dos sistemas judiciales y que aplican a dos grupos diferentes, ¿no? A los grupos aquellos que tienen poder, parece que el sistema judicial funciona a una velocidad extraordinaria dependiendo de sus intereses, o a una lentitud sorprendente dependiendo de sus intereses, pero a las poblaciones, a nosotros, a la cantidad de los panameños, que somos todos panameños, pareciera que el sistema legal no funciona, pareciera como que hay unos vacíos. Entonces es interesante el tema, la analogía que están haciendo con respecto a lo que es la agresión que recibieron ustedes, pero lo interesante es el momento que lo hacen en el momento en que está pleno juego de Panamá. O sea, cómo entretienen a las personas, pero a mí me sorprende que nos quieren agarrar de tontos a nosotros. ¿Por qué no lo hicieron en otro instante? Lo hacen casualmente en ese instante. Piensa mal y dirá bien, ¿no? ¿Por qué actúan de esa manera? Porque actúan con personas que están defendiendo el derecho de todos, que se atreven, ¿no? Que han sido atrevidos a hacer eso, y atrevidos me refiero a atreverse, a hacer cosas que otros panameños no se atreven y no respetan esa condición. Bueno, realmente nosotros vemos una situación como esta. Para mí que esta mesa no es diálogo, esto es un asunto de tomar tiempo.
Ganar tiempo. Esa mesa de Hay diálogo interés otro. es otro interés. Mira, el Barro Blanco nace en 2007 dado por Martín Torrijos, y el acuerdo dentro de esa concesión dice que esa empresa tenía que empezar a generar energía en 2010. En 2008 nosotros enseguida dijimos, no estamos de acuerdo con ese proyecto. Igual lo impusieron, encerrando a un cacique en una casa encerrada, un restaurante, para que firmara, y con eso, eso lo han utilizado, con eso han impuesto el proyecto. El muro de Barro Blanco se ha construido a punto de policía desde 2011 y lo están terminando. Varela no es nada diferente, porque ahí están los policías llenos en la represa. Los policías custodiaron a la maquinaria de la empresa para que entrara a culminar el proyecto. Ahora la mesa de diálogo tampoco, porque la mesa de diálogo, mientras que está hablando de diálogo, hay policía en la calle. Entonces esta mesa de diálogo es a punto de policía también. Simplemente se esconde bajo el paraguas del diálogo, disimuladamente, pero ahí lo que tiene que prevalecer es el interés del gobierno. Eso es lo que están haciendo en toda esta mesa de diálogo. Está manipulando todo el tema, y es vergonzoso, porque muchos panameños votamos por este gobierno porque se nos expresó, y estoy consciente de eso, que no iba a continuar ese proceso, y se mintió vulgar y vilmente a toda la población. O sea, hay que hacer honor a la palabra y que se retrotraiga de lo que dijo en su momento, que yo no dije eso o que no lo voy a cumplir, no lo puedo cumplir. Pero el detalle es que ahora dicen la cosa, consiguen los votos, y después entonces ahora nuevamente cambio de decisión. No podemos tener esa ambivalencia, y de veras que uno espera un país, un cambio real. Uno espera que se considere todos esos aspectos, los daños que nos causan a nosotros, a la población, a los niños. O sea, le estamos dando la espalda al futuro de nuestra nación. Todos tenemos una lucha aquí porque está en la tribuna. Esta es la tribuna de Chiriquí, que está luchando por el ambiente. Por lo que muchas personas piensan que no nos afecta. Quizás en su casa están viendo televisión en este instante o escuchando otro programa de radio. Pero todos aquí en esta mesa estamos luchando, porque lo que hacemos en este momento tiene una afectación a futuro, directamente a nuestros hijos y nietos. Entonces, estamos levantando ese interés, esa pasión que nos lleva a nosotros, y que el objetivo de nosotros es heredarle a nuestros hijos un planeta saludable, y que es lo que yo admiro de las poblaciones. Sí, como no, don Dimas Ortega. Como no, gracias, maestro, y buenas tardes a todos los que se encuentran aquí, a todos los que nos escuchan, que sabemos que es una gran cantidad de población chiricana que sábado con sábado nos escuchan y nos abordan a menudo para decirnos que escuchamos, y está bien, continúen. Digo, yo les comento, no debemos decirlo así, debíamos decir continuemos, vamos, tenemos que hacerlo, porque ese es el llamado que yo humildemente le hago a la provincia chiricana en primer lugar, y al país en segundo lugar en términos generales, para que hagamos lo que debemos hacer. Miren que es triste y es doloroso escuchar todas estas cosas que nosotros las venimos sabiendo hace mucho tiempo. Nosotros en Panamá somos la sociedad panameña en términos generales es burlada día con día de las autoridades que precisamente nosotros elegimos, que confiamos en ellos en un momento dado. Somos burlados de la peor manera, porque ese caso de Barro Blanco, yo siempre lo dije, eso es una burla. Mientras tienen a 2, 3 o 5 o 10 acá entretenidos en diálogo y en conversaciones, con el poder militar están trabajando alegre y felizmente, porque es el interés de los políticos de Panamá y de los grandes capitales de Panamá y del mundo. Eso es lo único que importa en Panamá. Aquí no importa más nada. Y lamentablemente, yo lo digo de la manera que lo estoy diciendo, Manuel Dimas Ortega Pití, cédula 49744. Y digo con toda claridad, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, en este gobierno yo tengo muchísima más confianza que en el que acabó de pasar, que fue lo peor que le pudo pasar a Panamá después de la dictadura militar. Pero qué lamentable que estamos viendo situaciones muy similares a la dictadura militar y al gobierno último que acabó de pasar, que son cosas tristes, cosas dolorosas, cosas humillantes, vergonzosas para los panameños, que somos 4 millones ya.
Miren lo que acaba de decir la joven que se retiró de las canteras que están montando en ese río que ella mencionó. Aquí mismo cerca de David. Bien. Vayamos al río Piedra, en el área, toda el área de Bugaba, llegando a la población de Bugaba. Ahí hay como 5 canteras, cogiendo toda la piedra de ese río para molerla y hacer dinero. Y la sociedad panameña, la sociedad chiricana, la sociedad bugabeña, muy entretenida en otras cosas como ahora reaccionando, empezando a reaccionar. Una reacción que esperábamos nosotros hace 10, 15 o 20 años que hubiese sucedido para la defensa de nuestros ríos. Ya no nos está quedando nada. Los ríos, por pequeños, las quebraditas por pequeñitas que sean, ya las están tomando para hidroeléctrica. Y miren la burla con la que nos entretienen. La seguridad jurídica de los capitales. La seguridad jurídica de los capitalistas. Eso es lo que dicen los políticos de nosotros para defender a los capitalistas, que ellos saben por qué lo hacen, porque muchas veces ellos mismos son socios y son dueños de esas empresas. ¿A dónde queda la seguridad jurídica de la nación? No del gobierno, de la nación, cuando sucede lo que está sucediendo con Petaquilla. ¿A dónde está la seguridad jurídica de la nación y de los 4 millones de panameños? ¿Quién es responsable ahora de los daños? ¿Quién es responsable de eso y quién paga las consecuencias? Bueno, el gobierno panameño va a tener que desembolsar 1,5 millones para tratar de retenerle el embalse de tóxico, porque el problema es que esos embalses se están derramando y está cayendo a los ríos y acuíferos y manantiales de toda esa comunidad. Y eso no lo detendrán haciendo lo que hagan. Y eso lo saben los políticos y los capitalistas cuando piden esas concesiones. Ellos lo saben. Miren lo que pasó en Santa Rosa, en Veragua, y lo que pasó en la otra y en la otra. Y aquellas eran pequeñitas, ahora estas son más grandes. Y cuando vengan otra vez con el Cerro Colorado. Don Dima, pero veíamos una cuña en televisión, qué bonita la presentaba. Minería limpia, responsable. Y ahí está el resultado. Tecnología última en el mundo. Y el colega suyo, ingeniero, que se bañaba en el río. Sí, ese hombre no apareció más nunca. Incluso en un programa muy visto aquí en Panamá, un programa muy visto aquí en Panamá, que yo no lo veo porque para mí eso no es deporte, boxeo. Ahí tenían la propaganda de la minera. El río que aparecía, los bosques y todo. Entonces, de verdad, que nosotros todos los 4 millones de panameños hemos sido y seguimos siendo burla de los políticos y de los capitalistas en pleno siglo XXI. Que si hicieron 500 años cuando llegaron los españoles, bendito sea Dios, todo se justificaba. Pero a estas alturas, por eso mis palabras finales siguen siendo en este programa y a donde puedan escucharme. O no paramos a defendernos como lo están haciendo los Nobel, que los felicito y los respaldo en todo momento, porque se han demostrado que esos sí son chiricanos de panameños, pura cepa, ganado bravo. Ese es el ganado bravo que está quedando en Chiriquí, son los Nobel, con sus niños, con sus ancianos, con toda su sociedad. Están parados meses, semanas, el tiempo que sea necesario, defendiendo como hombres lo que mañana no van a llorar como mujeres, que quizás lo hagamos nosotros. Gracias, profesor. Sí, cómo no, don Dima. Queremos anunciar públicamente a todos los miles oyentes de esta emisora y de este programa, de que vamos a estar circulando por toda la provincia unas hojas debidamente con un escrito puntual sustentando por qué recogemos las firmas. Pretendemos recoger, ojalá pudiéramos 50,000 firmas, todas las firmas que sean posibles, y las van a firmar también los niños. Será la primera vez que se consulta, que se toma en cuenta la firma de un niño que tiene valor. ¿Y sabe por qué? Porque el requisito es tomar agua. Todos aquellos que tomamos agua podemos apoyar esa campaña, que yo creo que son bastantes, que podemos apoyar esa campaña para firmar de manera respetuosa y pedirle al gobierno nacional, porque la nota va dirigida al presidente Varela, a la SED, al Ministerio de Ambiente, a las autoridades que tienen que ver con la toma de decisiones de manera responsable.
Entonces, antes de tener que cerrar calles, antes de tener que hacer otras cosas, ya que el presidente accedió mediante la presión a poner una mesa de trabajo, nosotros le llamamos de trabajo en vez de diálogo, porque diálogo es como mucho bla, 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 bla. Tenemos que ir de manera concreta, buscando las debilidades, los errores, las fallas que tienen la documentación que sustentó esas concesiones, para poder que el gobierno también tome la decisión de cancelar. Nuestros ríos ya no aguantan una hidroeléctrica más, está bien. Es más, hay otras fuentes alternas que se pueden utilizar y que a propósito, por ahí salió que por ejemplo, el Hospital Chiriquí va a instalar sus paneles solares y ellos pretenden que en 10 años van a recuperar una inversión de casi $2 millones que están haciendo allí, lo van a recuperar en 10 años porque van a producir su propia energía. Porque es una política que a los grandes edificios y todo aquello se reestructure y no vamos a llamarle que los obligue, que los incentive para que produzcan, por favor, su propia energía. Dejen los ríos quietos. Entonces, esa mesa de trabajo busca que las 39 hidroeléctricas que están todavía por construir, solamente en estas cuencas 102, 108 y 106, porque hay otra cuenca como la 104, el río Escarria y otros, que no han sido consideradas en la resolución. De manera que cuando a su casa se acercan las calles, en las emisoras, mañana va a estar en el Parque Manuel Amador Guerrero el profesor Roque Lagrota, un gran dirigente, con una mesita recogiendo firmas responsablemente para ver cuántas podemos recolectar y las vamos a entregar al presidente de la República en una cadena humana, invitándolo a que venga acá para que hagamos un basta ya.